Buenos días. Aquí voy a simplemente decir una pequeña autobiografía. Autobiografía. La vida de uno resumida en 20 minutos por uno mismo. Y comienzo diciendo que nací en 1958 en San Juan de Puerto Rico. Ahí yo viví en Puerto Nuevo cerca de 5 años. Y ahí fue mi infancia, en medio de la zona metropolitana. Entonces me llevaron al municipio de Bayamón, que para aquel tiempo era de ricos, porque Puerto Nuevo era la primera urbanización de la tierra en ese estilo, y la más grande y todavía sigue siéndolo. Pero el precio de las casas era 4.000 porque eran para los veteranos de Corea y la Segunda Guerra Mundial y para los veteranos. Entonces mi familia quisiera mudarse a Bayamón porque los arquitectos Henry Ford y Long Ladlington querían demostrarle al mundo que podían hacer y que una casa menos de una semana. Entonces hicieron la urbanización Santa Rosa, pero el precio era ya 30.000, 28.000, 32.000 pesos. Y por ahí va medio artista de cine y de televisión, radio y deporte, peloteros grandes, etc. Entonces mi familia se fue ahí. Entonces ahí rápidamente me metieron a la escuela modelo que puso el bate el gobernador Luis Muñoz Marín en su operación Manos a la Obra. Entonces, en esa escuelita, la mejor de las Antillas, pública, me daban clases de François, me daban clases de arte, me daban clases de música. Nos hacían hacer ejercicios con entrenadores profesionales a las 7 de la mañana. Afuera, los padres nos trajeron los Little League, pequeñas ligas del gobierno federal. Y etcétera, etcétera. Allí estuve hasta sexto grado y no me acuerdo en toda la vida haber sacado una B. Porque resulté tener una inteligencia sobresaliente. Entonces me gradué de sexto grado. Paso a esta escuela de al lado, que es la intermedia y la superior, con 1.000 estudiantes. Y de esos 1.000 estudiantes, me pusieron en un grupito de 25, porque eran entonces, y yo al revés de cómo eran, los más brutos del mundo. Y yo era uno de los 25 entre los 1.000 que nos tenían en unos salones preparándonos a ver si nos ayudan para que no salgamos delincuentes
y para que no nos colguemos. En eso yo seguía adelante ahí, libre, y no me importaba nada, porque la escuela no era ya modelo, y lo eché todo a perder. Ahí mi padre no quiso, y dijo, me llevo a mi hijo de esta trapo de escuela que no vale nada. Entonces me ingresaron en el colegio de La Salle, el mejor de las Antillas, solo para varones. Y ahí estudié noveno grado y décimo grado. En décimo grado, como ya yo iba cogiendo para España, porque el bruto que tenía casi todas F, me prestaron una guitarra y yo simplemente tocaba piano de verdad, pero un año. En eso, yo vi un señor tocando solo guitarra en un disco y ese señor tocaba tan bello y tan lindo que yo me puse a llorar. Su nombre es Andrés Segovia. Entonces, yo intenté tocar como él y mis padres y mis tíos me llevaron a coger clases donde un señor, pero en la primera clase se supone que sea enseñarle un tono, re mayor o algo. Yo cerraba los ojos, me ponían un paño aquí, si quieres, y le toqué cerca de 130 a 150 piezas sinfónicas clásicas, sin coger clase. Pero entonces se pasaban diciendo que yo era un genio. Y hicieron que por poco me mandan a España, con la ayuda hasta de la legislatura y del Instituto de Cultura, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que como para ser un niño casi mundial a esa edad, 14, tiene 12, como 14 años yo creo. Había que sudar mucho y yo no podía atender los estudios y mi club de tenis de mesa de mi casa no tenía tiempo. Entonces me colgué y me botaron del colegio. Me metieron a psicólogos y a psiquiatras. Y a los 3 meses el psiquiatra les dio un diagnóstico de que yo soy un niño genio. Y ahí vieron cuál era el problema, qué es lo que hay detrás de este perro feo aquí que ven. Tengo materia gris mejor. Entonces me botaron, me colgaron y me fui libremente a la escuela pública donde estaba. Allí, en medio de mucha corrupción,
Me gradué de ahí con un diploma y todo, porque mi papá preocupado me hizo estudiar programación de computadoras, aún estando en la escuela. Ahí entonces intentaron meterme a la Universidad Sagrado Corazón y estuve 6 meses orgulloso porque como yo era así de inteligente y mi papá era contable, yo los jeté a ellos a que me dieran las máximas clases el primer semestre. ¿Y qué pasa? Que se me olvidó que los libros eran en inglés y me guindé. Y mira ahí, botado de la universidad, me botaron de ahí. En eso seguí una vida totalmente llena de fiestas y bohemias porque mi vida era una fiestería increíble por toda la isla, cogiendo en cajeras, tomando licor, viendo cuantas fiestas patronales habían, orquestas y de todo. Entonces, en el 1979, al fin me llamaron a trabajar y trabajé en programación de computadoras en el Tribunal de San Juan. Al año me escapé al sur de Puerto Rico porque el fiesterío era tan y tan enorme y tan corrupto que me fui para nunca regresar a mi país. Y entonces, para nunca regresar a mi Bayamón, perdón. Entonces, ahí, a los 6 meses nada más, no me salió el plan. Me convertí a Jesucristo porque sí es verdad que soy brillantito y me convertí a Jesucristo de verdad y nací de nuevo y etcétera. Me fui a Bayamón nuevamente para ser como un niño, con papita y mamita. Ahí inmediatamente mi padre responsable, a pesar de una apoteósica iglesia de como 1400 y una apoteosis avivamiento del Espíritu Santo mundial. Mi papá se le antojó meterme a otra universidad, lo mismo. Estuve 2 años en la Universidad Mundial de las Américas, allí en Bayamón, para nada, porque a los 2 años los metieron preso a todo el mundo y se agarraron la universidad. Y todo el mundo perdió sus créditos y gracias a Dios yo no perdí muchos créditos porque relativamente no cogía tanta clase porque no podía. Ahí corté y me fui a trabajar al gobierno federal, inspector de ganado por todo el sureste de Puerto Rico, inspeccionando vaquerías, hatos, ganadería, caballos, ovejas, cabras, vacas, etc.
mientras formaba parte, como decía, de iglesias, como de bandas de orquesta, como tareas, como de ministerios de drama, y era el guitarrista personal como de 10 cantantes, etcétera, etcétera, 7 días a la semana. Y la presión fue tanta que me tuve que ir huyendo fuera de Puerto Rico. Pero no así, sino que me fui al pueblo de Gurabo de misionero. Entonces, de ahí, de Gurabo, era que salían a países. Allí fracasé como misionero del año, que había que vivir allí todo eso. La cosa es que entonces pasé a la Universidad Central de Bayamón, estuve 6 años estudiando teología, tecnología educativa, periodismo, etcétera. Y trabajé los 6 años como el bibliotecario de la biblioteca que era la mejor de Puerto Rico, en la Universidad Central de Bayamón. Allí entonces me tuve que ir cogiendo a la Universidad Interamericana Metro en San Juan, porque no podía coger otro bachillerato más, porque no lo daban en la UCB. Allí en la Interamericana tuve 5 años. Cuando me di cuenta, la universidad no sirve nada. Entonces me vi en una cosa espantosa, pero un hombre ya sin nada no tiene esperanza de vivir. Me dediqué a la agricultura para ver si me puedo hacer de una finca y ponerme a sembrar y vivir de la finca como si fuera yo Tarzán entonces en un país así. Y estuve desde el 92 como 10 años sembrando en quebradas, en ríos, en playas, en los patios de los vecinos, en el techo de mi casa, en el patio de mi casa, etcétera, por todos sitios sembraba yo, sin finca. Al final de los 5 años, déjame coger esto en serio un poco más. Hice en un año un certificado del gobierno en agricultura, en la vocacional agrícola de Toa Alta, o Baja, algo así. Entonces, no servía como siempre porque el país no sirve y entonces me gradué de ahí. Iba a ser presidente de la escuela, pero eso no tiene sentido. Y me gradué con jardinería, paisajista y cositas. Entonces, seguí toda mi vida como un bobo. Después de estar 10 años con mi carro, 10 años, gastando como 500 pesos al año en gasolina, que hoy serían como 1.500, y yo nunca pagué ni un centavo, porque los árabes me regalaban la gasolina. Pero entonces me la vi mal y vendí el carro. Y los chavos se los di a mi padre y le dije en mis propias palabras: padre, he fracasado en todo.
te voy a dar estos 1000 y pico de pesos para que me dejes vivir aquí. Y mi padre hizo así, dijo, este individuo se fastidió para siempre. Hizo así, cogió los 1000 y pico de pesos y dijo, ok, puedes quedarte a vivir aquí. Y me quedé a vivir ahí como un bobo, sin cajo, ni futuro, ni nada. Pero ¿qué pasa? Que yo seguía creciendo y creciendo y creciendo, lleno del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Entonces ahí, como en el 2000, se formó en mi vida un periodo de mi vida increíble, como en mi comunidad, porque cambió la vida sin carro. Y todo se resume en 30 equipos de pelota de pequeñas ligas que eran de mi comunidad. 30 equipos míos, porque yo era un presidente, pero por debajo de la mesa, ilegal. Siempre me iba a buscar a casa a suplicarme que fuera presidente. Esos 30 equipos hay que añadirle en la cancha como 20 torneos de baloncesto, como con 20 y pico, 28 asociaciones de baloncesto y cada una de las 28 tenía como 28 equipos, porque mi cancha es así. Torneos para los que pasan de 50, torneo para los niños. Entonces, como yo mando ahí, la cancha que nos regaló el municipio en $500,000, más $100,000 más para el parking, ordené que la regalaran. Y me obedecieron y al otro día regalaron la cancha. Yo sé qué hago. Entonces, las iglesias en mi comunidad siempre ha habido alrededor de 10 iglesias. Y yo pertenecía al centro Rema, el mejor centro de todo Puerto Rico. Que caben como 200 nada más. Entonces, las escuelas que quedan casi por en casa son 3. La que dije de 1000 personas, la que dije de eso. Entonces, el Colegio Santa Rosa de Lima. Y entonces, a eso hay que añadirle en el techo de Santa Rosa Mall, a 3 minutos de casa o algo, como la pandilla de nosotros. Una pandilla de 1000, porque era un parque en el techo de el, skateboard, BMX, bicicletas y de inline unos patines. Y con esos 3 deportes, el techo se convirtió en uno de los mejores centros de diversión de toda la isla. Y como el dueño del coso era un niño, me tuve que meter a prácticamente hacerlo todo yo, porque era mi amigo. Consejitos y profecías por ahí para abajo. Entonces, hace que sumarle también que yo pertenezco a Bayamón.
pero era que siempre vivía en realidad metido en el pueblo. Acuérdense que no tengo empleo ni nada. Y vivía por el día casi siempre, como 3 veces a la semana, en mi paraíso, que es la biblioteca, dentro de la Universidad del Este. Es que me llueve la gente desde que nací. Mi familia son 8 por parte de madre y 8 por parte de padre. Imagínense cómo es mi hogar. Y allí era que se reunían todos. Todos son de Yauco. Y yo me crié en dos patrias. Me crié en San Juan y me crié en Yauco hasta como los 20 años. Me mudé a Yauco como 27 veces. Un mes, dos meses, 4 veces al año, 4 días, medio año lo que dije, y etcétera. Por el momento no traté de ver nada porque me comprendí que eso emocionalmente afecta. Entonces, ¿qué pasa? Que de la biblioteca yo pasaba a un famoso docero que yo ayudé y estuve 20 años allí, como 3 horas diarias, ayudándole en su quehacer y simplemente me sentaba a leer el periódico para que las 3 escuelas y medio mundo comieran ahí y mi vida era llena de la gente porque el docero es de la avenida. Entonces, por ahí me botó el banco de mi casa por no pagar nada. Porque se murió todo el mundo, casi todos los 16, se murieron casi todos y es un apocalipsis familiar grande. Entonces el juez me votó y me tuve que ir a la calle y perdí todo. Casa, cajo, computadora, mueblería, todo se perdió. Entonces ahí pasó una faceta nueva de mi vida. Viví un año en el viejo San Juan, un año ahí, como vagabundo así. Y dormía en el Salvation Army un tiempito, de 3 de la tarde a 7 de la mañana, que era un desayuno, etcétera, etcétera, pero el resto en la calle. Entonces de ahí me pasaron después del año me pasaron a Santurce y como la fondita de Jesús me ayudó a conseguir entonces dónde vivir, pues les pagué trabajando para la fondita de Jesús todo, 2 años de empleado, sin paga, como agradecimiento de corazón y como ayudando de verdad a los pobres, porque comprendí lo que sienten. Entonces, hasta el día de hoy vivo no en la fondita de Jesús, sino como a un minuto a pie. Aquí, donde estamos ahora, en un edificio que somos 60 hombres, en Casa Rosa, aquí en la avenida Fernández Juncos, en la parada 17, que es el peor punto de Puerto Rico de perdición. Como resultado, mi casa verdadera 8 horas es en Walmart. Es un milagro que yo esté transmitiendo desde este cuarto, porque donde yo realmente vivo es en Walmart. 4 horas por la mañana y 4 por la tarde leyendo
y viendo internet y saludando a las mujeres, etcétera, etcétera. Espero que esto haya sido edificante en mi autobiografía y nos vemos. Adiós.